interesante todo lo que Juan Pablo comparte con nosotros, pero en especial en el día de hoy, porque vamos a hablar de diversidad y belleza. Hay informes y estudios muy relevantes que ya queremos ponernos a conversar. Bienvenido. Buenísimo, muchas gracias por la invitación. Hoy traje... La primera persona tranquila y normal que está en el programa. Sí, la tranquilidad. No, me encanta ¿Puede ser que venir. usted haya ido a la conferencia de prensa de Luis Suárez o no? Fui ¡Opa! Me llegó el dato. del otro lado, ¿no? Del lado de... Sí. hinchada. Pero me comentaron que sí. Lo vieron, habló con la prensa usted también, ¿verdad? Bueno, pues, es verdad. También Me reconocieron de acá. Sabe Sí. todo con la Yo prensa. soy el columnista de Es crianza. impresionante. ¿Y estás en la campaña ni silencio ni... ¿Estás en una campaña? Sí, pero pensé que como venía por Suárez, pensé que Tania me iba a decir, ¿y querés ir el viernes? Y... ¡Quiero! Deben estar Está Estás en mil cosas, Juanpa. Está muy bueno esto que vas a hablar. Te involucra una marca Sí. que A ver, estudia, contanos que es todo. DAO, que hace muchos años viene trabajando en un concepto que es belleza real y fomenta, no solo en mujeres, sino también en niñas y adolescentes, este concepto de diversidad corporal y belleza real. Claro, excelente. Gracias, Flor, por traernos acá. En esto me parecía que estaba muy útil, por decirlo así hoy, venía a compartir con ustedes algunas ideas en torno a esto, aprovechando que estamos hablando de diversidad, entender o poder acercarnos a un concepto dentro del mundo de la diversidad, pensar en belleza, ¿no? Pensar en cómo nos acercamos a lo que vamos construyendo acerca de la belleza y partiendo de la base de algo importantísimo, así que para ir transmitir algunos conceptos de cuando hablamos de autoestima, que es algo que todos decimos comúnmente, ¿no? Bueno, o les pregunto a ustedes, ¿qué es o cómo definirían la autoestima? ¿Qué es la autoestima para ustedes? Nos ponemos en modo... ¿La forma en que te ves? La forma en que nos vemos, la forma en que uno se ve. Sí, también la forma en que me trato. La valía que uno se tiene a sí mismo. Ahí está, te voy a decir, lo positivo. Lo positivo, que veo de mí, exacto. ¿no? Entonces ahí está Lo que bueno. me gusta de... Muchas veces se confunde con autoconcepto, que en realidad son cuestiones que se pueden vincular, pero en realidad el autoconcepto es un término mucho más amplio, que el autoconcepto tiene que quedar claro que son ideas, pensamientos que tenemos sobre nosotros. ¿Tá? La autoestima entra cuando comenzamos a darle esa connotación desde lo emotivo, desde cómo interpretamos esos pensamientos, esas ideas que tenemos. Entonces, yendo a un ejemplo concreto, uno puede tener un autoconcepto de uno mismo de cierta forma positivo, por decirlo de una forma, y una autoestima muy baja. ¿Por qué? Porque uno puede, capaz, evaluar esas ideas de uno mismo de forma negativa o no tan positivas. Entonces, gracias a lo que dice Flor, ¿qué tiene que ver esta campaña que vamos a comentar ahora y que estamos viendo ahí en pantalla, parte de algunas pautas publicitarias que están haciendo? ¿Qué tiene que ver estas nociones de belleza? ¿Qué tiene que ver estas nociones de la imagen en la autoestima? Bueno, se imaginarán que tiene muchísimo que ver, porque si estamos hablando de adolescencia, estamos hablando de un tiempo en donde, lo hemos dicho mucho en esta columna, están especialmente frágiles y están construyendo esta noción de cómo se ven, cómo se quieren mostrar y cómo quieren que los vean. Y esta noción de cómo van construyendo su identidad tiene que ver muchísimo con la autoestima que estarán formando, y esto que estamos mostrando ahora es uno de los tantos ejemplos de cómo va incidiendo en la autoestima de nuestros adolescentes, en este caso en Uruguay. Y ya para citarles algunos datos, esta campaña se hizo en nuestro país, en realidad se encuestaron a más de 30.000 personas para ver ciertas nociones de belleza, y en Uruguay se encuestaron a 920 y pocas, o sea, podemos decir que casi 1.000 uruguayos participaron de esto. Y algunos datos interesantísimos es que, por ejemplo, para compartir hoy uno, cuando la niña o cuando se va convirtiendo en adolescente y cuando va creciendo, la noción de autoestima baja. O sea, ¿qué significa esto? Que tenemos uruguayas adultas que tienen un nivel de autoestima o volvemos al ejemplo de hace un ratito, ¿no? Una percepción de uno mismo mucho más bajo que la que tuvieron cuando fueron adolescentes y cuando fueron niñas. Entonces ahí es una linda pregunta hoy, creo, para dejar,
¿por qué? ¿no? Eso. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Y hay respuestas? Bueno, ¿qué nos pasa? Que cuando vamos, ahí estamos compartiendo mientras algunas gráficas que después las podemos dejar por ahí para que las vean. Pero ¿qué nos pasa? Que cuando vamos entonces creciendo, cuando nos vamos haciendo más adultos, en las mujeres en Uruguay ese nivel de autoestima baja. Claro, mira Juan Pablo, usted estaba pensando, estuve en el municipio el otro día, ahí a unas cuadras del Marconi, viven unas 80.000 personas y hay muchos vecinos que se agrupan para encontrar distintas soluciones comunitarias a varios temas, ¿no? Y hablaba con una madre y me decía que nunca pudo comprarle unos championes Nike de pipa con resortes en su etapa a sus chicos, a sus adolescentes. Era una madre sola y decían, y era difícil hablar con mis pibes porque había otros gurises de repente que estaban que tenían ya sus negocios con 17 años y mis hijos no tenían esos championes y no podía comprarle yo la ropa que ellos querían hasta que alguien nos regaló un piano y ahí cambió la ecuación. O sea, el valor, digamos, apareció a través del arte y de otras cuestiones y hoy sus hijos son músicos. ¿Cuánto tiene que ver también el querer comprar el último buzo, el último calzado, el poder maquillarnos, el retocar una foto en Instagram para parecer más simétricos y toda esa industria de la belleza que está todo el tiempo ahí como golpeando la puerta, ¿no? Es muy buena tu pregunta porque tiene muchísimo que ver y te diría que tiene muchísimo que ver como para poner el foco en qué cosas miramos, ¿no? O sea, de ver cuando hablamos de, bueno, quiénes son los referentes, quiénes son esas figuras que consumimos, que son los que, por supuesto, que de cierta forma van pautando un estilo de intereses, un estilo de consumo. Esto que en el ejemplo que estás trayendo ahora, haber encontrado en el arte, en el desarrollo de una habilidad, donde ese ejemplo que estás trayendo seguramente haya incidido positivamente en al desarrollar una habilidad donde se siente valioso, donde siente que lo puede hacer bien. Eso tiene mucho que ver con cómo fortalecer la autoestima. Pero tú, perdón, pero hablaste de las... Vos querés datos. Las niñas y adolescentes y mujeres. Sí. Estamos hablando de sexo femenino. Sexo femenino. Específicamente. Si te cuento datos, Fito, masculino del es peor. masculino, peor. a ver si los tenemos por ahí. No me porque arruines. me dio mucha... Iba a decir gracia, en realidad no, tiene poco de gracioso, pero estamos en confianza y entienden a lo que me refiero. Sí, porque también los estándares, esto de lo que hay que parecerse o lo que es ser bello para los chiquilines ahora. Yo por suerte tengo el cuerpo de Ricky Martin, ya no me preocupa. Miren, el 76% de adolescentes y varones en nuestro país, 76% dice no sentirse suficientemente musculoso. ¿70? Y 6. No. O sea, de nuevo, volvemos. Autoconcepto, autoestima. Sí, sí, sí. ¿Qué tendrá que ver con cuánto nos estamos repitiendo constantemente esa frustración de no llegar a un ideal? Ahí lo estamos viendo. El trabajo de producciones es espectacular. Y está Dios en el medio, ¿qué querés? Entonces ahí estamos viendo justamente cómo es tan alto ese porcentaje y podemos aterrizarlo a ejemplos concretos de si yo estoy diariamente entonces aspirando a algo. Algo que capaz que nunca vas a poder conseguir. Exacto. Y que también los modelos de belleza, lo que es la belleza ha ido cambiando, porque si vamos a la época de Blanes, ser bella era ser Carlota. Y ahora ser bella es ser Pampita. Sí. Entonces, es muy perverso también ese concepto. ¿Qué perseguimos? Y ahí, Flor, también está, y se estudian esos parámetros de, claro, no solo qué perseguimos, sino, claro, dentro de esa idea de belleza, ¿a qué se apunta? Claro, a la delgadez, a un estilo de... Esos modelos o objetivos no tienen que ver con la salud de repente. Sí, o con el intelecto. Cero saludable. Porque son al revés a veces. Me pasa con el bronceado. Sí. El bronceado es a lo que todo el mundo aspira a estar bronceado. Señal de saludable. Y no es señal de saludable. No, las operaciones. Yo no conozco una persona que esté operada y esté linda. Sí, tal cual. Bueno, eso también. Y sin embargo, todos superan igual. Y Es teniendo la nariz no sé qué, la van boca todos de por eso. fulana y- Pero hoy Juan Pablo dijo una cosa importante, lo de los ejemplos, ¿no? Porque una cosa es Claro. toda esta cosa que le pasa a los adolescentes, que uno a veces lo mira, adolescentes, adolescen, sufren, no sé qué. Pero el mundo adulto también está imbuido en este consumo, el mundo adulto también está metido en el mundo de Instagram, mostrándose todo el tiempo exitoso, bonito. Entonces, también el atender
que no, el mundo adulto llega, a las mujeres digo, en mi caso, ¿no? La mujer que, con esa preocupación, ¿cómo le transmitís a tu gurisa adolescente? No, no es eso al mundo si vos estás también con el celular corrigiéndote hasta la última cosita para que no se te vea una arruga. Sí, ese es el ejemplo. Y yo creo que ahí también está bueno, o sea, compartir esto, hablar de esto, también tiene un sentido en sí mismo de que aquellas adolescentes que estén pasando por esto, que se sientan identificadas en esto, entiendan que no lo vivan ni con culpa ni con vergüenza, y también en dónde ponemos el foco de quiénes son los responsables de esto. Claramente somos nosotros como sociedad, ¿no? Los que tenemos que comenzar a modificar muchas cuestiones, y no está el foco en esa gurisa que se siente así o esa niña que se siente de tal forma. Quería comentarles, otro dato que me ha parecido interesante, porque uno dice, bueno, ¿qué consecuencias tiene esto o qué consecuencias puede tener? Claramente en esta autoestima que dijimos hoy, donde son recontra frágiles y recontra vulnerables, incide. Pero también se ve y se midió que casi que el 51%, o sea, pensemos que un poquito más de la mitad de las adolescentes uruguayas que pasa o que se vive afectada por esta situación, refiere que después no termina desarrollando, no termina animándose a ¿qué? A levantar la mano en la clase y decir algo, a exponerse frente a un micrófono y a compartir su opinión, en el barrio hacer tal cosa, a ir a la playa. A la retracción total. Entonces pensemos cómo eso es un círculo terrible, porque termina metiéndote para adentro y no animándote a confiar, que de eso trata, ¿no? En lo que sos tú, en estar más segura de lo que puedes hacer. No, y pensaba también esto que decía Tania, que ya ahora ni siquiera necesitas poner un filtro, ya el celular te saca con un filtro que se llama embellecedor. Hay muchas cámaras de celulares que, aunque uno no quiera, ya te sacan la foto corrigiéndote las arrugas. Estoy esperando. Entonces, ¿cuál sería no digo la solución, porque la palabra solución es muy enorme, pero, y tampoco quiero ser autorreferencial, porque yo entro mucho en la ficción y en la realidad con mis hijos, y mis hijos dominan qué es real y qué es ficción. Pero ¿cuál sería la receta para empezar a practicar con nuestros adolescentes? Las redes no podemos zafar, están ahí, son parte de la vida. Bueno, empezar a entender que eso que pasa ahí no se juega la vida en esa red social. ¿Cómo deberíamos hablar de nuestros adolescentes? Yo entiendo, pero lo que pasa es que esto está en manos de adultos que están mal manejando todas sus redes sociales, que están con su autoestima muy baja, y tenés que decirle a un adolescente que no baje su autoestima. ¿Me explico? No es así de decirlo, pero está difícil. O también, bueno, esto, porque creo que hoy hicimos referencia a la campaña, que ahora se habla mucho de la inteligencia artificial y uno ve cosas y tiene esta duda, ¿es real o no es real? Bueno, esta marca que mencionamos hoy generó un compromiso que, si bien puede parecer algo mínimo, bueno, cuando uno lo ve en el global, no suena tan mínimo, de decir, bueno, vamos a usar, cuando usemos un modelo o una modelo, nos aseguramos y nos comprometemos, que mírense de lo que estamos hablando, ¿no? Que nos comprometemos que van a ser personas reales. Y uno dice, pero esto es una locura. Debería ser lo normal. Bueno, debería ser normal. ¿Y por qué? Porque vemos hoy en día que hay, una vez mostramos alguna imagen acá, ¿no? Hay un informativo que se está haciendo con inteligencia artificial, hay pautas en publicidad que se hacen con inteligencia artificial, entonces eso genera y va moldeando un querer ser como algo que no es real. Y siguiendo, Flor, ahí a tu pregunta de qué podemos hacer, me parece que el foco también está en ver cuáles son los entornos que podemos construir que fortalecen o no esta autoestima, ¿no? A ver, y para repasar rápidamente, convivir en un vínculo tóxico es claramente un indicador de afectar la autoestima de la persona. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo constantemente un mensaje de Fito no podés, Fito no sos valioso, Fito no vales nada, y por más que Fito diga a mí no me afecta, porque eso es muy del adolescente, claramente le afecta y lo está dañando. Entonces, Juan Pablo, perdón que interrumpa, yo tengo una pregunta al respecto. Porque ¿qué pasa cuando estás en el opuesto, cuando no es orgánico, viste? Y como papá decís, muy bien, hijo, qué lindo, qué bien, ay, qué bueno que sos, qué crack, y te pasás al otro extremo. ¿Eso tiene alguna consecuencia también, estar del otro lado y sobrepasarse de autoestima, para decirlo de alguna manera? Muy bien, Maxi, porque excelente, porque en realidad cuando hablamos de autoestima hoy no lo mencionamos, pero nos acercamos a un equilibrio que a veces es lo más difícil de conseguir, pero si bien pusimos ejemplos recién de cómo podemos dañar la autoestima alta,
que capaz que lo que estás diciendo vos ahora, es claramente muy poco saludable, porque son aquellos después adolescentes o adultos que nos encontramos que creen que pueden hacerlo todo sin esfuerzo, creen que su palabra es la más importante, creen que lo que van a decir es verdad siempre. Y no tiene resistencia a la frustración. Exactamente, porque de verdad están convencidos que... Qué difícil, ¿no? Para mí la dificultad más grande es buscar ese equilibrio, ¿no? Porque incluso muchas veces te pasa que la vida misma te va llevando a lugares donde a tus hijos, por X razón, le genera mucha gente ese tipo de... Le llega mucho eso, ¿viste? En esto que hablamos de hegemonía. Por ejemplo, a mi hijo, un número 4, yo los números. El número 4 es muy hegemónico. Es como coloradito, ojos claros. Y no hay una persona que salga a la calle que diga, qué hermoso, qué divino, qué lindo, qué lindo. Claro, entonces el Botija está durante toda su vida recibiendo lindo, hermoso, precioso, divino, hermoso. Y a veces a mí como papá me preocupa que esté pensando todo el tiempo eso y nada más que eso. Exacto, tenés razón. Sí. La autoestima alta tiene sin duda un componente de riesgo importante. Entiendo, claro, que socialmente no lo vemos como tan complicado, pero sin duda es algo a trabajar. Y la baqueta no, de que venimos, porque nosotros de repente venimos de generaciones de padres que no nos decían las cosas o nos decían lo malo, entonces ahora nosotros decimos todo lo bueno, entonces exacerbamos porque yo no quiero que tenga los baches que tengo yo, pero va a tener otros. Pero yo me he enganchado todavía con lo que dijo Dios, pero agarrando como para otro lado. Esos padres que exageran, o sea... Fue horrible lo que hizo arriba del escenario, ponerle o en el partido de fútbol o lo que sea, y sale, ¡ay, qué divino, qué divino! Exageradamente, ¿no? También es contraproducente, porque tampoco son tontos, o sea... Aparte, le estás construyendo, ¿no? Pero una imagen que... Uno sabe, ¿no? Si me fue todo horrible y vos ves, ¡ay, fuiste lo más maravilloso del mundo! Me estás cagando, o sea, tampoco es la actitud del adulto que debe tener. Porque lo ves, Fito, vuelvo al ejemplo, lo ves después en adultos jóvenes que de verdad creen que pueden lograr algo o que van a conseguir algo, y cuando vos rascás un poco, me toca acompañarlos, ves que no hay esfuerzo, no hay sacrificio, no hay trabajo. Entonces vos decís, pero ¿cómo esta persona llegó a esta edad pensando que lo va a lograr? ¿Por qué? Y capaz porque viene o vino de un contexto en donde toda la vida fuimos, ¿no?, alimentándole esa autoestima recontra elevada. Así que volvamos a una autoestima equilibrada, volvamos a tener presente esto de cómo pesa en la imagen de nosotros, y estos ejemplos o estas campañas que mencionamos hoy acerca de lo que consumimos en el día a día inciden en nuestra autoestima. ¿Y un adulto responsable así que quiere hacer las cosas bien se puede comunicar contigo por dónde? Porque claro, sí, para saber cómo actuar, sin duda. No sabemos. Es muy difícil. No hay escuela de padres. Creo que es un tema de adultos aparte. Exacto. Es un tema de adultos. Ahí ahí está, mirá. Tantas redes. No, y sumando a Juan Pablo lo que trajiste esta campaña, hay muchas de campañas de esta marca que están re interesantes y que están en YouTube y que de repente como padres se puede hacer el ejercicio de verlas, de los retoques de las fotos con Photoshop. Hay muchos años de campañas, hace mucho que se viene trabajando. Y podemos publicar estas gráficas para que después el que quiera compartir, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y las entradas para Suárez entonces? Las entradas para Suárez las vamos a sortear ahora mañana. Viniste mal el día. Muchísimas